en la plenitud de los tiempos. Te doy la bienvenida a este canal. Continuamos en este video con la segunda parte de para quién realmente está trabajando este Señor. Vamos a escuchar esta segunda parte del videíto para continuar analizándolo y haciendo la crítica que desde nuestra mentalidad y postura católica debemos dar, porque no se trata de ser criticones, sino que algo debe criticarse cuando está en una situación crítica, como es la situación ahora está viviendo al interior de la Iglesia Católica, con el fin no de juzgar y condenar, sino de ayudar al mayor provecho de las almas, de ayudar desde nuestra pequeñez a defender y a preservar la verdadera fe, porque cada uno de nosotros está llamado, hermanos, a ser un verdadero católico y por lo tanto un verdadero hijo de Dios, a superar el ser simplemente personas religiosas para ser personas verdaderamente espirituales que llevan una vida de verdadera intimidad con el Señor, que están conociéndolo, que están conociendo su divina voluntad, que están en esa lucha continua contra el propio yo, contra las miserias humanas, contra el pecado, contra el mundo, y también combatiendo a los enemigos de la Iglesia. Y les cuento que este es un tema que yo había dejado de lado hace años porque cansa, pero como les contaba al ver este video, sentí como muchas cosas y pensé muchas cosas y no tenía paz si no hacía esto. Y me puse a la tarea de hacer este nuevo canal y pues la misión, porque yo hace unos 2-3 años hablaba de todos estos temas y el tema de Bergoglio, de la apostasía de los últimos tiempos, pero me centré en algo mucho más importante, que es lo que más le interesa al Señor en estos tiempos, y es el conocer su divina voluntad, porque es conocerlo al mismo. Pero uno puede hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Uno puede orar y trabajar, así como se puede y se debe, trabajar en la formación, pero sin descuidar la oración y viceversa. También yo creo que en estos tiempos lo más eficaz y lo más importante es que nos dediquemos a verdadera vida de unión con el Señor Jesucristo, de amarlo y conocerlo y conocer su divina voluntad. Estos conocimientos se convierten en un alimento para el alma y se convierten en vida divina. Y como dice el Señor, es a través de estos conocimientos que Él va a renovar la iglesia y la faz de la tierra. Y en la medida en que haya más almas que adquieran estos conocimientos de la divina voluntad, viene su reino a la tierra, como Él lo quiere, sin tanto dolor, sin tantos flagelos, sino más por la vía del amor y la misericordia, como es el deseo del Señor. Pero sí, como digo, aquí también tengo que ir trabajando en lo otro, que es el luchar contra los enemigos de la iglesia, combatir sus mentiras, combatir al demonio en definitiva. Por eso de antemano les pido mucha oración por mí, por mi familia, para que el Señor y por todos los sacerdotes, por la iglesia, tenemos que orar siempre los unos por los otros y orar por el verdadero pueblo de Dios, por los misioneros, por todos los que están tratando de hacer verdaderamente la voluntad de Dios, para que el Señor nos proteja, nos dé cada vez más virtud, más santidad, más verdadera unión con Él, nos dé la gracia de llevar una vida de mayor rectitud y coherencia, para que lleguemos a ser verdaderos reflejos del Señor. Bueno, y como estamos en una cultura que vive de lo efímero, de la noticia del momento, alguno dirá, no, pero esto ya fue hace rato, está muy desactualizado. Pues lo primero es que vivo muy ocupado y por eso no había podido terminar de editar este video, porque lleva bastante tiempo y subirlo, en fin, tiene su proceso. Pero lo cierto es que las verdades son eternas, o sea, la verdad es eterna y por eso esto sigue siendo completamente actual, porque el engaño hacia la humanidad, hacia la iglesia, hacia la juventud sigue rampante. Por eso lo que vamos a aprender al analizar este video sigue siendo completamente actual. Por eso te invito para que lo veas completo, porque hay partes álgidas, partes que se comienza así como despacio, pero hay un punto fuerte, hay un punto importante, entonces es importante que lo escuches todo. Bueno, seguimos entonces analizando este video. Lo primero que quiero en esta segunda parte, para seguir analizando este documental de Disney
llamado Amén, de este diálogo del Papa, entre comillas, con estos jóvenes, es la forma en que está hecho el documental como tal. Empezando por decir que es hecho pues por Disney. Pues nosotros sabemos que es un canal que promueve en los niños todas estas ideologías globalistas de muerte, ¿sí? De reducción de la población mundial, de promover toda esa agenda de estas minorías encerradas en sus ideas subjetivas, en sus visiones de la realidad, que están totalmente influenciadas pues por toda esta manipulación que se viene dando a nivel mundial. Y si ustedes no lo habían notado, fíjense en ese logo de este canal de Disney, como parece que es una estrellita que cae, pero es una cruz al revés. O sea, es poner la cruz al revés, porque los que están detrás de esto es eso, es la civilización anticristiana que detesta la cruz, que está en contra de todo lo que represente la cruz, todo lo que tenga que ver con la verdad. Es el demonio que los inspira realmente. Entonces, ¿cómo se puede ver que un supuesto papa se preste a estar ahí haciendo todo esto para este canal? Pues precisamente porque va a lo mismo, trabaja para lo mismo, tiene los mismos fines y los mismos ideales de estos masones y toda esta gente de las tinieblas que trabajan esto. ¿En qué esto? En destruir la familia, en destruir al ser humano, en destruir la iglesia, en destruir la fe. Es el odio satánico que utiliza hombres ciegos, ¿sí? Que se han vuelto ciegos por su soberbia, por estar más basados en su propio criterio, en sus propias ideas, que en la realidad y que en la verdad revelada por Dios. Entonces los utiliza a su manera para crear toda esta cultura de muerte en la que estamos viviendo. Si ustedes analizan, los que no lo han visto, pues les contamos que el Papa va a donde están los jóvenes reunidos, que es como un apartamento más bien desordenado, en una atmósfera como gris, como en un ambiente pues que representa eso, que lo que ellos quieren es que la iglesia se amolde al mundo, ¿sí? Que no sean los jóvenes, las generaciones de ahora, el mundo como tal, que se convierta a Cristo y a su iglesia y que busque cumplir la voluntad de Dios, sino que lo que se quiere es que la iglesia se amolde al mundo, y es lo que confirma el mismo Bergoglio con sus respuestas, que no son ellos, no es el mundo, no son los jóvenes, no son los homosexuales, etcétera, etcétera, los que tendrían que cambiar para salvarse, sino que la que tiene que cambiar es la iglesia, precisamente para acomodarse a ellos. Y por eso, en el formato que tiene como tal este documental, de manera muy astuta, de manera camuflada, ya se está llevando ese mensaje a la mente de las personas, que no son ellos los que tendrían que ir donde el Papa, que sería muy diferente. Cuántos salones magníficos no hay en el Vaticano. Haber llevado a estos jóvenes a un salón muy hermoso, digno, representando eso, que Dios ha creado a través de su Iglesia Católica todo un ambiente propicio para la conversión de las almas, valiéndose de las artes, la arquitectura, la pintura, la escultura y la música que en la Edad Media llegó a su esplendor, pero que desde el Renacimiento hacia acá pues ha venido en detrimento todo esto, y eso se nota precisamente en el arte. Pero en el Vaticano eso, imagínense haber llevado a estos jóvenes a un ambiente de estos verdaderamente católico. ¿De qué nos habla eso? De la dignidad que Dios quiere devolverle al ser humano, de un orden, de una belleza, de una armonía, de una pulcritud, etcétera, etcétera. Pero no, llevan al Papa Francisco prácticamente a un cuchitril para representar eso. Vuelvo y repito, entonces vámonos dando cuenta de la estrategia, de la astucia del demonio, y de cómo esto no tiene nada verdaderamente de católico, de evangelización, de vamos a buscar las almas, de un pastor que va a buscar las ovejas. No, este no es un verdadero pastor que busca las ovejas para llevarlas al rebaño de Cristo, sino un impostor, un lobo disfrazado de oveja, que lo que hace es decirle a estas ovejas perdidas: sigan así, ustedes están bien, es la iglesia la que tiene que cambiar, somos nosotros los que estamos mal, ¿sí? Somos nosotros, la Iglesia Católica, la que está cerrada en una estrechez mental, como aquí no lo dice en el video. Entonces escuchemos para continuar con nuestro análisis de este documental lleno de manipulación mentirosa y progresista. Y es que el documental lo hacen ahí mismo en Roma, ese apartamentucho es ahí en Roma. Entonces, ¿por qué no los llevaban a estos jóvenes al Vaticano? ¿Sí? A un salón de estos magníficos.
Si ustedes ven eso, es un sitio con las cosas como deterioradas, como prácticamente como en un ambiente como de polvo, como sucio, como un sitio casi abandonado. Aquí pues yo no puedo ponerme a analizar todo el documental en general, hay otros católicos que lo han hecho, pero como se sabe, pues las masas lamentablemente están bajo el dominio de la carne, de la voluntad humana, del demonio, eso siempre se ha sabido, y ven las cosas con esa óptica de aquel que está acomodado a este mundo, precisamente. Entonces es una óptica totalmente miope porque está fundamentada en el amor propio. Ese amor propio, como enseña el Señor, es muy corto de vista. Porque precisamente lo que les decía, lo que nos mueve, lo que a mí personalmente me mueve a hacer esto, es el amor a Cristo y a la iglesia, a las almas. Porque por mí mismo, mire lo que recibo es críticas y persecución. Seguramente me va a venir por esto. No aplausos ni alabanzas. Entonces yo quiero centrarme en esta parte que es como la más grave, la más crítica. Si me pongo a analizar todo el documental, pues esto se alargaría demasiado, pero solo quería decir esto sobre la forma, del formato en que está hecho el documental, para que nos vamos dando cuenta realmente lo que buscan con esto. Y para concluir este pequeño resumen introductorio, imagínense cómo saluda este señor a estos jóvenes. Les dice, son la piel de Judas, prepárense. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir con eso? O sea, eso no suena para nada bien. O sea, ¿qué esconden esas palabras? Me pregunto yo, es un misterio. Pero obviamente no tiene nada de bueno. O sea, les está diciendo son la piel de Judas. Eso es prácticamente casi una maldición, diría yo. Y bueno, la risa tiene muchas facetas. No es siempre burla o alegría o que esté uno contento. Sino que aquí lo digo como entre risas por el cinismo que tiene este hombre y la forma en que dice todo muy muy tranquilamente y va haciendo lo suyo, sí, de una manera como tan natural, porque ya está familiarizado con esto, con ir destruyendo, con ir dejando como una estela a su alrededor de confusión y de mentira, de ambigüedad. Sigamos pues viendo la parte donde nos quedamos de este video. Les recomiendo ver todo este video, escucharlo completo, porque van a venir partes muy muy importantes y fuertes más adelante. Dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas. Esto aquí sí es el colmo de, díganme ustedes si no, del cinismo, de la hipocresía, de la subversión de todo. Es el demonio hablando, es impresionante, o sea, es poner todo de cabeza. Un infiltrado, ¿sí? Masón es lo más seguro y hay evidencias de ello. Satánico o quién sabe qué, o sea, una persona que haya llegado al punto que ha llegado a este señor no puede sino estar de la mano del demonio y consagrado a él. Y en un momento muy fuerte de oración, cuando yo estuve sufriendo mucho para descubrir quién era realmente este señor, porque yo duré como 3 años, digamos, del lado de los bergolianos, digámoslo así, de los que lo defienden, de los que le creen todo lo que dice, de los que me parecía muy bonito, muy acertado en muchas cosas, muy interesante, y toda esa fachada de falsa humildad que vendió desde el principio. Entonces tuve mi momento de crisis, de tener que renunciar a mi propia voluntad, de tener que ponerme en mi nada y pedirle al Señor que me mostrara la verdad, no mi verdad, no lo que yo quería ver. Ese es el problema, que muchos hombres ven solo lo que quieren ver, escuchan solo lo que quieren escuchar, entienden solo lo que quieren entender y aceptan y toman solo lo que quieren. Está esa guerra contra la voluntad humana, que como lo enseñamos en la misión que yo llevo de la divina voluntad, es lo que más le cuesta al Señor, vencer esa voluntad humana. Es el muro que él tiene que romper. Entonces aquí vemos eso, cómo mucha gente sigue ciega ante tantas evidencias por ese autoengaño de la voluntad humana, porque no quieren ver la verdad. Es impresionante entonces cómo alguien que se sabe que es un infiltrado dentro de la iglesia, que entró ahí con una mentalidad y una formación anticristiana verdaderamente, viene a llamar infiltrados a los que luchan por ser verdaderos católicos, a los tradicionales. Es decir, alguien que está por fuera ya de la iglesia místicamente hablando, porque un hereje, una persona que
que hace tanto mal, aunque sea un papa legítimamente ordenado o no, vuelvo y repito, no me quiero meter a discutir sobre ese tema, pero el hecho es de que él está fuera de la comunión verdadera con Cristo, porque obviamente no vive en su gracia, no es su amigo, no vive en su amistad, no hay una comunión real con él. Puede haber una unidad a nivel administrativo, a nivel temporal, a nivel humano, pero nunca a nivel espiritual ni a nivel sobrenatural. Continuemos con el video. Que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. Pero el día que la Iglesia pierda su universalidad, ciegos, sordos, cojos, buenos, malos, todos deja de ser Iglesia, todos tienen cabida. Como vemos entonces para este señor, la doctrina católica, la palabra de Dios, lo que está escrito por el Espíritu Santo a través de San Pablo, por ejemplo, y desde el Antiguo Testamento las leyes que el mismo Dios, que el mismo Padre Celestial Yahvé le daba al pueblo de Israel a través de Moisés, porque ahí, aparte de los 10 mandamientos para los que son totalmente ignorantes de lo que dice la palabra de Dios, el Señor le dio leyes, estatutos, ordenanzas, consejos y toda clase de, digamos, de instrucciones para dignificar y reordenar ese pueblo sobre el cual él puso sus ojos en medio de las naciones que habían en la tierra, que en su mayoría eran, pues todas se habían paganizado, o sea, estaban bajo el poder prácticamente de los demonios y hundidos en la barbarie, viviendo solo según la carne y con algunos rituales y algo de espiritualidad, pero pagana, ¿no? Entonces, dentro de todas esas religiones antiguas, de las cuales muchas subsisten hoy en día, que a propósito muchos piensan que porque algo es antiguo entonces ya es verdad, y resulta que por eso al demonio se le dice la serpiente antigua. La mentira siempre ha estado desde que existe el hombre sobre la tierra. Por eso muchas de estas religiones antiguas tienen, sí, mezclas de verdad y de mentira, pero vienen inspiradas prácticamente por los demonios. Por eso San Pablo dice en la palabra de Dios, los dioses de los gentiles son demonios. Entonces cuando se les rinde culto o adoración, o cualquier tipo de ritual que no es ofrecido al único Dios verdadero a través de Jesucristo, pues lo que se está haciendo es darle culto al demonio. Que Dios en su infinita misericordia y bondad ve la intención con que el alma actúa y puede hacer que alguien, pues porque creció en esas falsas religiones, está buscando la verdad y hace algún ritual o algún ofrecimiento o sus oraciones a esos dioses falsos. Dios en su bondad, pues Él está en todas partes, y como dice el Señor, el Espíritu sopla donde quiere, y Él en su bondad va llevando esas almas a que lo encuentren, o si no, les tiene en cuenta lo bueno que hicieron a la hora de su muerte para que se salven, y le aplica los méritos de Jesucristo como los méritos de todas las santas misas, en fin, toda la salvación parte de la Iglesia católica. Entonces, bueno, este señor está diciendo que la estrechez mental, como si fuera una ideología, la palabra de Dios y la doctrina católica. No es estrechez mental, más bien esto que nos quiere y de lo que quieren envenenar a toda la humanidad, esta minoría de las personas que están desviadas sexualmente, pero sobre todo más que ellos son los que están detrás de ellos, que como ya lo he dicho son estas élites, y muchos de ustedes lo saben, estas élites malignas que han estructurado todo un plan monstruoso para ese gobierno de dominio y de esclavitud mundial. Ellos quieren tener el control de todo y destruir a la gran parte de la humanidad, y que los pocos que dejen sean sus esclavos, y para eso pues promueven todo esto: el aborto, los métodos anticonceptivos, la eutanasia y el homosexualismo y las vacunas. Entonces son muchas cosas. ¿Para qué? Para matarnos. Y los alimentos transgénicos llenos de venenos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hoy en día pulula y que lo vemos por todas partes a través de la publicidad. O sea, lastimosamente en este mundo hay mucha gente cobarde, vil y mediocre que se vende por cualquier peso, y que lo único que le importa en la vida es eso, darse autosatisfacción, y por eso su Dios es el dinero, su Dios es el propio yo, su Dios es el propio vientre, como dice San Pablo también, y su paradero es la perdición. Entonces los que queremos, por misericordia de Dios, salvar el alma, por eso tenemos que estar atentos y luchar contra toda esta cultura de muerte y de mentira,
y estar apercibidos, estar despiertos, estar formándonos, estar orando, estar vigilantes y estar en una lucha continua por llegar a aprender a amar de verdad, aprender a conocer a Dios, al Dios de la verdad y dar la vida por Él. Y sí, este señor entonces también está diciendo aquí que son unos infiltrados. Mire la contradicción. Acaba de decir que todos son hijos de Dios, que todo sea, mejor dicho, caridad para todo el mundo menos para los verdaderos católicos. Es un verdadero farsante, es una persona completamente cínica, una persona mala, una persona que tiene verdaderamente una estrechez mental porque su vida misma se convierte en una mentira, porque como él mismo lo ha confesado desde joven, leía libros de izquierda, o sea, de ideas de Marx y comunistas. Entonces, ¿quién es el que está bajo una ideología? Una persona que se vende a los poderes de este mundo de esta manera tan vil, ¿sí? Que llega a ser ese siervo tan útil en las manos del demonio y que llega a estar al servicio de esos masones, ¿sí? Porque él mismo es masón y de eso hay pruebas. Entonces, da tristeza ver los comentarios en el video anterior que hice sobre este tema, el que se llama ¿para quién trabaja realmente este señor? Hay muchos comentarios, eso no yo entiendo, la pobre gente, la mayoría viven sometidos a la voluntad humana, según el espíritu del mundo, así sean católicos, así recen, así tengan un proceso de conversión, pero en la mayoría se ve eso. Viven muy cómodos, entonces claro, no quieren salir de esa comodidad y por eso no quieren reconocer que todo esto es verdad. ¿Sí? No quieren salir de esa falsa tranquilidad para entrar en la verdadera paz. La verdadera paz la da el Señor así, en medio de una guerra como en la que estamos. Pero esa falsa tranquilidad dice, no, este es un buen papa, este es un santo. Sabe que estamos en la mejor época de la historia, entonces no hay nada que hacer sino seguir tranquilos. En esa tibieza y en esa mediocridad, en esa falsa religiosidad, en un ritualismo sin verdadera conversión y sin verdadera negación, sin mortificación, sin ese morir al yo. Es que vuelvo y repito, o sea, el que se pone en esta posición está muriendo al yo, porque ¿qué ventaja hay con esto? ¿Sí? ¿Qué nos ganamos los que estamos en contra de este impostor de Bergoglio? ¿Qué? Críticas, persecución. Sí, eso es lo que nos ganamos, cruz, sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el interés que nos mueve? En cambio, los que lo niegan, ay, no sigan hablando mal del Papa, ay, ya no más. Unos comentarios tan superficiales y tan estúpidos. Por ejemplo, una señora que escribe, ay, qué fotos tan feas del Papa, pero si él es muy lindo, yo lo quiero mucho porque es muy inteligente. Ah, o sea, entonces, ¿qué sería que yo con inteligencia artificial hice esas fotos? No, son completamente reales y cualquiera las puede buscar en internet. ¿Por qué? Porque precisamente esas fotos, que las sigo poniendo en este video, nos muestran el verdadero rostro de este señor. Y es una respuesta a los que le hemos pedido en oración que lo desenmascare, para que la gente vea su verdadero rostro, porque es que él tiene, o sea, como nos pasa, es que eso es humano, eso le pasa a todo el mundo, ¿sí? A ver, todos tenemos, como digo yo, como un ángel por dentro y un demonio, y va creciendo y va invadiéndonos al que más alimentamos, y por eso a veces estamos bien, en gracia, alegres, pacíficos, y a veces estamos como bestias, ¿sí? Como mal, o sea, a veces uno tiene el bicho al hombro, como digo yo, o sea, a veces uno se le manifiesta, se le sale ese Hulk, ¿sí? Como cuando le sacan a uno el mal genio, se le sale el bicho. Pero este señor se le nota el bicho que tiene tan grande en el rostro en cualquier momento. Mire, el Señor ha permitido en su providencia esas fotos para que no haya excusa. Y muchas cosas, o sea, nos está mostrando, o sea, miren quién es él, ¿sí? Claro, uno no se puede fiar de las apariencias, porque es que no fue una foto casual, son muchas. Y es que analice el rostro, o sea, tengamos un poco de perspicacia y de psicología. O sea, no es un rostro que refleja una persona cansada o una persona que está un poquito ahí de mal genio. No, refleja maldad, refleja odio, ¿sí? Refleja algo muy oscuro. Entonces, yo les pido eso a los que todavía se niegan a encontrar la verdad, a tomar esta posición sensata, a que se vacíen de su propia voluntad, a que se pongan en la nada y dejemos tanta soberbia y tanto orgullo. Sí, yo no sé nada, yo no soy nada, muéstrame tú la verdad, Señor. Entonces yo entré en ese proceso hace años
Y les cuento, yo tengo unos mamotretos de libros, yo no sé si en otros países se usa esa expresión, pero o sea, unos libros gruesísimos, grandísimos, que se llaman el Dessinger Bergoglio, que a los inicios de todo este conflicto con este señor, un grupo de sacerdotes valientes hicieron una página en que, o sea, nada de especulaciones, ni cosas subjetivas, ni sentimentales, que es lo que se ven estas personas que siguen defendiendo a este malvado señor, ¿sí? Nada por emociones lo defienden, ¿sí? Por voluntad humana, por comodidad, por facilismo, por ignorancia. Pero los que lo desenmascaramos es porque hemos tenido una experiencia seria de Dios y hay que hacerlo con seriedad, porque también yo no digo que todos los que están contra este señor entonces son los santos, los de la iglesia remanente, los que se van a salvar. No, también ahí puede haber cizaña. Como hay trigo y hay gente que se va a salvar y que pueden ser mucho más santos que muchos de nosotros y que todavía lo defienden. Es que es una prueba compleja, yo ya había hablado de eso, no está tan sencillo, pero Dios nos ve en la intención, pero hay que buscar la verdad y así me cueste reconocerla. Muchos sacerdotes y mucha gente por ese amor a la iglesia se niegan a mirar más allá y se niegan a mirar hacia adentro qué es lo que realmente está pasando en la iglesia, porque como decía yo en algún momento, ponía ese ejemplo, o sea, en la casa de uno se metieron unos saqueadores, unos ladrones, unos violadores, y entonces yo tengo la opción de entrar, de descubrirlos, de atacarlos, de desenmascararlos, de sacarlos, de agarrarme con ellos en una batalla si me maten. O tengo la opción de, uy no, qué horrible, allá en mi casa están haciendo algo muy feo, están matando a mi esposa, a mis hijos, las están violando, me están robando todo, pero qué miedo, yo no quiero entrar allá a ver eso, más bien me voy y me hago el loco y pienso que no está pasando nada. O sea, ¿qué postura sería esa? De una persona tan egoísta, ¿sí? que se autoengaña, porque eso es lo que está pasando. Y como digo yo desde hace años, me ha sorprendido con toda esta prueba con el tema Papa Francisco, la capacidad de autoengaño tan impresionante que tiene el ser humano. O sea, puede estar viendo argumentos, todo, la realidad, las circunstancias, como con el tema de estas inyecciones de porquería, puede estar viendo todo ahí, claramente, o sea, con cosas objetivas, con pruebas, con datos, y no, se niegan, o sea, por eso no hay, como dice la frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor estúpido que el que no quiere entender, ¿sí? Entonces, este señor, miren aquí cómo se contradice, es que abran los ojos, está diciendo que son unos infiltrados los que no aplauden pues a un homosexual, y dicen que eso está muy bien. Entonces sí, tenemos que tener eso muy claro. La iglesia siempre ha enseñado a amar al pecador, pero a odiar el pecado, a combatir el pecado, porque el pecado nos mata y nos enferma y nos envenena a todos. Es un monstruo que hay que odiar, el maldito pecado, que es el que no nos deja ser felices y es el que convirtió este mundo en lo que es ahora, pudiendo ser un paraíso. Sí, el pecado es el abismo, es la oscuridad, es la fealdad, es la muerte, es la destrucción. Pero vivimos en una cultura tan ciega que enarbola el pecado, que lo promueve, que lo aplaude, ¿sí? Que lo patrocina. Es un mundo enemigo de Dios, es un mundo inmundo, ¿sí? Y este señor llega a decir que entonces son infiltrados, ¿y él entonces qué es? Entonces, ¿estas personas qué son? Él es el infiltrado. Sí, señor, él es el infiltrado. Sí, señores y señoras, él es el infiltrado. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo decimos? Con argumentos, con pruebas, con cosas objetivas, con cosas racionales, ¿sí? Con cosas históricas. Él tiene una mentalidad una mentalidad de izquierda, una mentalidad comunista, una mentalidad del anticristo, porque y ustedes vean los videos que él hace, los videos mensuales que se llaman el video del Papa, búsquenlos en YouTube los que no lo han hecho y analícenlos desde esto que les estoy diciendo. En esos videos él muestra claramente que todos sus objetivos y sus intenciones por las que pide ahí oración mensualmente son todas de aquí de tierra, todas horizontales, todas con el fin de arreglar entre comillas este mundo. Nada de salvación eterna de almas, nada de hablar de la gloria de Dios, nada de hablar de reparar el corazón de Jesús, o sea, nada de la verdadera doctrina católica, solo modernismo y progresismo, solo falso humanismo. Salgan de la ignorancia, señores, ¿sí? Los que todavía lo defienden, salgan de su mediocre comodidad,
y de su estúpida ignorancia, ¿sí? Entonces, el que esté de acuerdo conmigo, comparta este video con aquellos que aún están voluntariamente adormecidos, voluntariamente enceguecidos, voluntariamente acomodados, y ayúdenme a dar la batalla contra toda esta monstruosidad. Este es el infiltrado. ¿Por qué lo digo? Por sus actos, por su mentalidad, por la formación que tiene. Es una formación no católica. Ustedes no sé si lo saben, pero los jesuitas fueron infiltrados desde hace mucho tiempo, porque era una comunidad guerrera, santa, poderosa, que si hubiera seguido los lineamientos de su fundador San Ignacio de Loyola, que no son sino la verdad, las inspiraciones de Jesucristo, el verdadero fundador, entonces hubiera prácticamente, o sea, eran los peores enemigos de los masones, los jesuitas, cuando eran lo que tenían que ser, ¿sí? Entonces, ellos tenían una formación, eran un ejército y tenían un espíritu que podía llevar a cristianizar a todo el mundo. Entonces, por eso, claro, el demonio en su astucia dijo, uy, no, esto no hay que dejarlo seguir así. Entonces, claro, los infiltraron y los transformaron en otra cosa, ¿sí? Los envenenaron hasta tal punto de que ya son prácticamente los pioneros de la herejía, ¿sí? Los adalits del modernismo. Por ejemplo, la teología de la liberación nace ahí y la promueven ellos. Y Bergoglio es jesuita, pero de esos falsos jesuitas, de esos jesuitas modernistas, herejes, acomodados a este mundo, acomodados a los poderes de este mundo, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y repito eso, si no lo he dicho acá, para los que no lo saben, pero desde los años 60 hacia acá se infiltraron jóvenes con esta formación masona, con esta formación comunista, y hoy en día son eso, los obispos y el Papa, esos son, que cuando entraron ya venían con todo ese envenenamiento y con todo ese espíritu rebelde, y por eso no han cambiado. Muchos de ellos tal vez se han convertido, ¿sí? Pero este señor Bergoglio, él mismo lo ha dicho. Por eso le vuelvo y le repito, yo tengo unos libros que se llaman Dessinger, Bergoglio, gruesísimos, donde están verdades por temas. Es muy bueno porque coge temas doctrinales y dice, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué enseñó siempre la iglesia? ¿Qué dijeron los santos padres sobre tal tema? ¿Y qué dice Bergoglio? ¿Qué dice este Francisco? ¿Qué dice él? Entonces confronta las dos cosas. Entonces tú coges todo lo de la tradición de la iglesia, la verdad, es un sol, algo grande, una cosa inmensa, muy rica, muy vasta, y lo de Bergoglio es una frasecita, un parrafito, como una serpiente que se enfrenta a ese sol con la idea de taparlo. Jamás lo va a poder tapar, jamás lo va a poder vencer, jamás vas a poder vencerla a la iglesia, Bergoglio, jamás vas a poder. Y ojalá viera este video, ¿sí? Y le hablo como si lo fuera a ver, para que los que están con él y tienen su espíritu me escuchen también. Ustedes son unos perdedores, unos fracasados, ¿sí? Ustedes se creen que se van a quedar con la tierra, a las cavernas infernales es a donde van a parar. Creen que le sirven a un rey muy poderoso, los ha engañado, señores. Él no es más que una serpiente asquerosa, derrotada, es el rey de los fracasados, el rey de los perdedores, el rey de los engañados, y su verdadero nombre ya no es Luzbel, ¿sí? No tiene ninguna luz, es solo tinieblas. Su verdadero nombre es Lucifer, ya no es bello como ustedes creen que es, y que le están sirviendo a un rey poderoso. No, señores, le están sirviendo a la fealdad misma, al peor de los perdedores, Ave María Purísima. Entonces sí, allá se van a ir con él. Y estos que ustedes quieren destruir y perseguir, somos los que vamos a heredar la tierra renovada y vamos a ser verdaderamente felices. Nosotros, los que aquí en este reino de tinieblas somos pobres, ignorantes, pequeños, perseguidos, desconocidos, somos y vamos a ser los reyes de esta tierra renovada por muchos siglos. Entonces lo que ustedes nos quieren robar, nosotros lo vamos a tener para siempre. Ustedes, pobrecitos, me dan lástima, me das lástima, Bergoglio, me da pena de ti, pobre alma engañada, servidora de Satanás, engañador, confundidor, manipulador, camaleón, Judas de estos tiempos, traidor del Dios que siempre te amó, traidor de la iglesia. Entonces sí, continuemos, hermanos, hablando de esto. ¿Esto a qué está llevando? Es muy grave todo esto, porque a lo que está llevando es eso. Ya sabemos a qué va esto aquí afuera. El reino del anticristo
dominando y reinando en el mundo, en las ciudades, en las naciones, y los que quieran ser santos y fieles al Señor y salvar sus almas, porque son verdaderamente astutos y sensatos y no se van a dejar llevar por esa tentación de salvar más bien el cuerpo y de pasarla bien aquí un ratico a cambio de una eternidad de sufrimientos, y le van a dar un no a toda esa impostura, a toda esa astucia. Entonces démonos cuenta que la prueba no está fácil, hermanitos. La mayoría de personas que aún actúan como borregos, que los llevan al matadero y no quieren entender y creer quién es en realidad este Señor, porque iría en contra de su amor propio y de su comodidad, de sus estatus, de estar acomodaditos en sus estructuras, como lastimosamente le pasó hoy a muchos sacerdotes, que por no echarse en contra al obispo se están echando en contra al mismo Dios, y porque no los echen de sus parroquias tal vez los van a tener que echar del reino de los cielos. Tenemos que orar mucho por ellos para que no sea así y se conviertan antes de que sea tarde. Entonces no quieren admitir nada de esto, pero miren este video, señores sacerdotes, es muy evidente. Este señor lo que está llevando es está trabajando para todo este plan monstruoso del nuevo orden mundial. Como a estas personas que está representando en este momento, esta pobre muchacha, esta pobre mujer, ¿sí? Prácticamente, ¿qué le está diciendo? Tú no tienes que cambiar. Los que tienen que cambiar son ellos. La iglesia es la que tiene que cambiar. No tienen que cambiar los homosexuales, no tiene que cambiar un travesti, no tiene que cambiar un satánico, no tiene que cambiar la otra que dice que es feminista, el otro que dice que no cree. Ellos no tienen que cambiar, ¿sí? Los que tienen que cambiar es la iglesia y estos católicos de estrechez mental, ¿sí? Estos tradicionalistas, estos conservadores. O sea, está diciendo, sigan ustedes en la mentira, ¿sí? Y estos que están en la verdad, que se pasen aquí con nosotros a este reino de mentiras. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Es que es el colmo de la manipulación, es el colmo de la subversión. Y ya para ir terminando, porque habría muchas cosas más que decir, pero sigan viendo los videos. Próximamente voy a subir unos hablando de la realidad. Ha habido toda una manipulación a través de los filósofos, especialmente del Renacimiento hacia acá, para que el hombre vivas de acuerdo a su criterio, a su amor propio, a los valores y las ideas y las apreciaciones que él hace de las cosas, no de la realidad, no del ser real de las cosas, ¿sí? Entonces este señor no está llevando a estas almitas a que vayan a la realidad, a la verdad, sino que sigan en la mentira. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de esta mujer? Que es una mujer. Esa es su verdad. Esa es la realidad. Ese es su ser. O sea, Dios la hizo como mujer. Eso es objetivo. Eso es completamente verificable, demostrable, ¿sí? Si se le preguntan cualquier cosa o en su documento de identidad está el sexo mujer, ¿sí? Pero también eso ya lo quieren cambiar. Y todo el mundo sabe que es una mujer, y si ella así se llegara a cambiar su sexo, así se mandara a cortar los senos como ahorita hacen muchas pobres mujeres engañadas, esas porquerías de operaciones, de miserables los que trabajan en eso, enriqueciéndose con todo este mal, con toda esta enfermedad, y pues se lo va a recordar el periodo que le llega mensualmente. ¿Qué operación se va a mandar a hacer para que eso no les pase a estas mujeres? Me pregunto yo, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para que no les llegue la menstruación? ¿Sí? Eso se les va a recordar qué son en realidad. Pero allá en su mente, en su subjetivismo, en su autoengaño, entonces se autoperciben como otra cosa, y entonces eso lo voy a explicar más adelante, como les digo, pero se ha llegado al punto, hermanos, de que la gente ya no ve lo real, sino que piensan que ellos con su opinión o con sus ideas crean realidades. ¿Qué es eso? Una mentira, una farsa, un engaño, una falacia, una ilusión, o sea, obra del demonio. El demonio ha hecho que el hombre moderno crea que con sus ideas, con sus inventos, con su percepción de la realidad, entonces crea otras realidades. Y no, el hombre no crea ninguna realidad. La realidad ya está dada por Dios, ¿sí? Entonces es como y que eso pasa con el arte, con todo pasa eso. Entonces, alguien piensa que algo es feo y que algo no vale, y piensa que esa es la realidad de las cosas. Por ejemplo, alguien piensa que Dios no existe, como muchos de estos filósofos, y entonces cree que esa es la realidad, que Dios no existe.
porque esa es su idea, ¿sí me hago entender? O sea, porque esa es su percepción, ¿sí? Porque esa es su convicción en el engaño en el que está de que Dios no existe y piensa que esa es la realidad y vive según esa realidad. Y resulta que no, Dios existe, así ellos no crean que existe. ¿Sí? Entonces, vale es el ser, la realidad de las cosas y no la opinión subjetiva de cada uno. ¿Sí? Entonces, por eso aquí yo no estoy hablando, hermanitos, de lo que a mí me parece, de lo que yo pensé, de lo que yo sentí, no. Estoy hablando con argumentos de la tradición de la iglesia, de la doctrina católica, de la palabra de Dios, de la mentalidad que se fue formando en la civilización cristiana gracias a lo que es la acción de Cristo en la iglesia y a través de los santos, a través del Espíritu Santo mismo, ¿sí? Pero muchos, estos modernistas, este mismo Bergoglio está hablando desde su yo, desde su soberbia, ¿sí? Desde su particular experiencia, desde su pequeña realidad interior, ¿sí? No de la realidad universal. Eso es muy importante lo que estoy tratando de explicar ahí, ojalá lo entiendan. Por eso les invito a seguir viendo los videos que voy subiendo en este canal poco a poco. También les invito a que pues, vean estos videos completos. Sí, porque hay momentos como ven, empieza uno como suave y después llega un momento álgido, un momento fuerte donde el Espíritu Santo, confío en que sea así, el Espíritu Santo y no mi espíritu, ni el espíritu del mundo actuando en mí, ni el padre de la mentira. Benditos sean los que están en la verdad, démosle gracias al Señor por su misericordia, no es fruto de nosotros mismos, todo es un misterio de su providencia y de su bondad. No sabemos por qué, pero vuelvo y repito, hay personas buenas, hermosas, hijos de Dios, que lastimosamente aún están engañados, ¿sí? Están en el modelo, porque es que, vuelvo y repito lo que yo muchas veces he dicho, ahora no se trata de no caer en una mentira con este señor y con lo que viene con el anticristo y con todo lo que está pasando en la iglesia y lo que le ofrecen hoy en día a la humanidad a través de tantas formas, ¿sí? Toda esta campaña para destruir al hombre, la familia, etcétera, sino que se trata de salir del engaño y de la mentira en que crecimos, porque todos nosotros desde hace décadas hacia acá hemos crecido en lo que es el modernismo, en lo que es una iglesia manipulada y contaminada y mundanizada, acomodada a este mundo, en lo que es ya una doctrina manipulada. Hemos crecido en el liberalismo, en el modernismo, y hemos crecido en una cultura materialista donde todos en mayor o menor medida tenemos influencia y tenemos que luchar contra muchas cosas en las que nos habíamos acostumbrado, muchas ideas, muchas mentiras en las que nos habíamos acostumbrado a vivir, como el hecho mismo de que nos hemos acostumbrado es a vivir en función del yo. Y tenemos que aprender a vivir en función de un tú, o sea, de Jesús, de Dios, vivir para Él, para gloria de Dios y hacerlo todo para Él, hasta el comer, el dormir, el beber es para la gloria de Dios, como dice San Pablo, sea que coman, sea que beban, háganlo todo para gloria de Dios. Es decir, mi intención en todo lo que hago y vivo debe ser darle gloria a Él. Pero nos hemos acostumbrado a vivir en función de, vuelvo y repito, de la autosatisfacción, como si mi vida fuera eso, para mí. Todo lo hago es en función del yo. Entonces, eso yo lo explico en otro canal, cómo nos hemos acostumbrado a vivir es en función, o sea, girando alrededor del pequeño yo, como la Tierra gira en su propio eje. Y tenemos que empezar a dar el movimiento de traslación. Dice el Señor en los libros de la Divina Voluntad, yo creé al hombre para que gire alrededor de mí, así como la Tierra gira alrededor del Sol. Y con esa frase termino para que la mediten y la contemplen. Y a eso es que estamos llamados y por eso estas pruebas, hermanos, para sacarnos de esa falsa religiosidad, de un ritualismo ahí externo en que pienso como para callar la conciencia, voy y cumplo, voy a misa cada 8 días, me confieso de vez en cuando y ya con eso creo que estoy bien. No, o sea, el Señor nos pide todo, Él quiere que aprendamos a vivir en Él. Pero para eso es totalmente necesario morir a nuestra propia voluntad, morir hacia amor propio, ¿sí? Negarnos. Ese es el punto, eso es lo difícil, esa es la prueba. Sí, como lo he dicho muchas veces, la prueba consiste en o amo a Dios sobre todas las cosas o me amo a mí mismo sobre todas las cosas. Esa es la prueba final. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los cubra con su manto.